Bienvenidos una vez más a Cofacademy y bienvenidos a un nuevo video del curso de Java. En el video anterior revisamos los distintos tipos de operadores que son usados para desarrollar nuestros programas en Java. Si no los has visto, te dejo el enlace en las tarjetitas. En este video revisaremos un concepto muy importante, los arreglos. Revisaremos qué son y cómo trabajar con ellos. Un arreglo es un objeto que contiene un número fijo de valores de un tipo determinado. Podemos pensarlo, por ejemplo, como un cartón de huevos. Si tenemos un cartón con 10 espacios, entonces solo podemos almacenar 10 huevos ahí. Cada espacio del cartón puede tener un huevo o estar vacío. De igual forma podemos tener, por ejemplo, un arreglo del tamaño de 10 números enteros, donde almacenar hasta 10 valores. Es importante mencionar que un arreglo solo puede almacenar elementos del mismo tipo. Por ejemplo, un arreglo de ints no puede almacenar valores long o double. Existen dos formas de crear un arreglo. La primera forma se ve de esta manera. Se debe declarar el tipo de elementos que almacenaremos en el arreglo. En este ejemplo estamos diciéndole al compilador que vamos a almacenar valores enteros. Los corchetes indican que lo que estamos declarando es un arreglo y no una variable primitiva, como vimos en anteriores videos. Necesitamos el nombre del arreglo. En este ejemplo le llamaremos números. Después del operador de asignación, necesitamos la palabra reservada new. Esta palabra nos indica que vamos a crear un nuevo objeto. Por último, tenemos que indicar qué tipo de objeto es el que vamos a crear. Como queremos un arreglo de enteros, volvemos a escribir el tipo de dato, en este caso int, y entre corchetes ponemos el número de elementos que podrán ser almacenados en el arreglo. Aquí indicamos que se podrán almacenar un máximo de 10 elementos. Cuando se crea un arreglo usando la palabra new, los valores del arreglo toman un valor por default, es decir, cuando creamos un arreglo de números primitivos, sus valores estarán por default en 0. Si creamos, por ejemplo, un arreglo de booleanos, todos serán false. Y si creamos un arreglo de tipos de datos por referencia, todos serán inicializados en null. La segunda forma que podemos utilizar para crear arreglos es la siguiente. Vemos que el lado izquierdo se mantiene igual. Se declara el tipo de elemento que se almacenarán, se colocan los corchetes y se le da un nombre al arreglo. Pero del lado derecho ya no tenemos la palabra reservada new, ni estamos declarando explícitamente el tamaño del arreglo. En esta segunda forma, estamos inicializando los valores que se almacenarán en nuestro arreglo. Estamos creando un arreglo de enteros que tendrá un tamaño de 10 elementos. Los valores que vamos a utilizar para inicializar nuestro arreglo deben ir entre llaves y separados con una coma entre sí. En este caso, cada espacio del arreglo ya está inicializado con un valor correspondiente, a diferencia del primer ejemplo, donde todos nuestros elementos tenían un valor de 0. Ya que aún no le asignábamos ningún valor. Ahora que ya conocemos el concepto teórico de los arreglos y cómo crearlos, es momento de revisar cómo utilizarlos. En Java, como en otros lenguajes de programación, el índice de los arreglos comienza en 0. En otras palabras, si queremos utilizar el elemento que se encuentra al principio de nuestro arreglo, tendríamos que acceder a él con el índice 0. Por ejemplo, en este arreglo de números enteros, el número 1 corresponde al índice 0, y para acceder a él necesitamos utilizar el nombre del arreglo y entre corchetes el índice 0, que es el comienzo del arreglo, y así sucesivamente. En este ejemplo, el arreglo tiene índices del 0 al 9. Para que todo quede más claro, vamos a hacer unos ejemplos con código. Aquí tengo creado un proyecto de IntelliJ IDEA. Es un proyecto que se llama Arreglos Java. Dentro de la carpeta src vamos a crear una nueva clase Java y vamos a llamarla arreglos. Necesitamos nuestro método main. Lo primero que haremos será crear un arreglo. Recordemos que vimos dos formas de crearlos. Vamos a utilizar en este momento la primera forma. Entonces declaramos nuestro tipo de dato, que sería entero. Los corchetes que representan el arreglo. Le damos un nombre, en este caso números. Después del operador de asignación escribimos la palabra new. Y posteriormente tenemos que declarar qué tipo de objeto es el que estamos creando. En este caso será un arreglo de enteros. Y le establecemos el tamaño, por ejemplo 10. Y terminamos con punto y coma. Recordemos que al crear los arreglos de esta forma,
los valores se inicializarán por default en 0, en este caso que son números enteros. Es decir, si nosotros queremos acceder a un elemento del arreglo, por ejemplo, podemos imprimir en pantalla y escribimos el nombre de nuestro arreglo, que es números, y entre corchetes el índice del elemento al que queremos acceder. Recordemos que empezamos el conteo desde el índice 0. Por ejemplo, si imprimimos lo que hay en nuestro índice 0, efectivamente en consola tenemos el 0, ya que no hemos cambiado el valor de los elementos de nuestro arreglo. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar el valor del primer elemento de nuestro arreglo, diríamos números, que es el nombre, y entre corchetes el índice, en este caso el índice 0, que es el primer elemento, y le asignamos un valor, por ejemplo un 50, y terminamos con punto y coma. Volvemos a ejecutar nuestro programa y vemos que efectivamente se sobreescribió el valor de 0 a 50. De igual forma podemos sobreescribir el valor de los elementos restantes. Por ejemplo, el siguiente elemento, que sería el índice número 1, le podemos asignar un valor de, por ejemplo, 60 y punto y coma. Si volvemos a imprimir nuestro arreglo, pero ahora en la posición número 1, en el índice 1, deberíamos obtener por consola el 50 y después el 60, que son los elementos del arreglo que ya sobreescribimos su valor. Ahora voy a comentar este código para revisar la segunda forma en que podemos crear un arreglo. Como vimos anteriormente, esta es la segunda forma en que podemos crear arreglos. El lado izquierdo se mantiene igual con el tipo de elementos que almacenaremos, los corchetes y el nombre de nuestro arreglo. Lo que cambia es el lado derecho. Lo que tenemos que hacer es poner entre llaves los valores que inicializarán a nuestro arreglo. Es decir, en este caso estamos creando un arreglo con valores inicializados del 1 al 10 y el tamaño de nuestro arreglo será de igual modo de tamaño 10. Cuando creamos un arreglo de esta forma, a diferencia de la forma anterior, los elementos de nuestro arreglo ya están inicializados con algún valor. Es decir, si nosotros imprimimos el primer elemento de nuestro arreglo, es decir, números en el índice 0, vamos a obtener el valor número 1, ya que nosotros al momento de crear nuestro arreglo estamos inicializando su valor y no se queda en 0 por default como en la forma anterior. De igual forma podemos sobreescribir los valores que tenemos en nuestro arreglo. Por ejemplo, podemos decir que números en 0 ya no va a valer 1. En este momento podemos decir que valga 5. Y volvemos a imprimir nuestro arreglo en la posición 0. Ejecutamos nuestro programa y vemos que efectivamente la primera impresión de pantalla aún tiene el número 1, ya que es el valor con el que se inicializó. Pero en la línea 11 estamos sobreescribiendo su valor y volvemos a imprimir y efectivamente el valor cambió por un 5. Es importante mencionar que los arreglos en Java no pueden cambiar su tamaño. Por ejemplo, aquí ya creamos un arreglo de 10 números enteros. Si quisiéramos almacenar 11 valores, no podríamos hacerlo dentro de este arreglo, tendríamos que crear uno nuevo con un tamaño de 11. De igual forma, tampoco podemos acortar el tamaño de nuestro arreglo. Los arreglos tienen una propiedad llamada length que nos permite saber su longitud. Por ejemplo, podemos saber la longitud de este arreglo si escribimos números.length. Si ejecutamos nuestro programa, obtenemos el valor de 10, ya que la longitud de nuestro arreglo es de 10 elementos. Si por error accedemos a un índice que está fuera del tamaño de nuestro arreglo, Java nos mostrará una excepción de tipo ArrayIndexOutOfBoundsException. El tema de excepciones lo revisaremos a detalle en próximos videos. De momento vamos a observar qué es lo que sucede. Si nosotros quisiéramos acceder a un índice que está fuera del tamaño de nuestro arreglo, por ejemplo un índice 15, y ejecutamos nuestro programa, vemos que efectivamente primero nos imprime, estamos mandando el tamaño de nuestro arreglo, que es de 10, y posteriormente si queremos acceder al índice 15 que está fuera del tamaño del arreglo, Java nos manda una excepción. Es una excepción de tipo ArrayIndexOutOfBoundsException, que significa que estamos accediendo a algo que está fuera de los límites de nuestro arreglo. Y aquí nos dice la excepción: el índice 15 está fuera de los límites para una longitud de 10.
y también nos muestra en dónde está el error. Nos dice que el problema está en la clase arreglos, en el método main y específicamente en la línea 11, que es donde estamos tratando de acceder al índice que está fuera de los límites. Para terminar el tema de arreglos, vamos a ver cómo podemos hacer una copia de un arreglo. En este caso vamos a mantener el arreglo de números, que tiene 10 elementos del 1 al 10, y vamos a crear un segundo arreglo que será la copia. Por ejemplo, in copia. Para realizar la copia de arreglo necesitamos utilizar el método clone. Es decir, nosotros podemos escribir que copia va a ser igual al arreglo de números.clone. Lo que está haciendo internamente es obtener todos los valores que tenemos en el arreglo números y almacenarlos dentro del arreglo copia, respetando el tamaño del arreglo original. Podemos verificar que la copia se realiza correctamente si imprimimos, por ejemplo, el índice número 5 de nuestro arreglo original, y también podríamos imprimir el índice 5 pero del segundo arreglo, del arreglo copia. Si nosotros imprimimos, vemos que efectivamente el número 6, que es el valor que está en el índice 5, permanece almacenado en el arreglo de números en el índice 5, pero también se creó una copia que se almacenó en el arreglo copia en el índice 5. Con esto terminamos el tema de arreglos en Java. Podría parecer confuso en un principio, pero conforme avancemos en el curso estaremos usando todos estos conceptos y con la práctica podrán verlo de una forma más sencilla. En el siguiente video veremos todo sobre las strings o cadenas en Java, así que no olvides dejar tu like y suscribirte al canal activando la campanita para que no te pierdas ninguna actualización de este y de próximos cursos. Y también en la descripción del video están los enlaces a las redes sociales. También estaremos compartiendo información y algunos ejercicios para practicar. Nos vemos en la próxima.